Sí, ya, grabando. Ya, perfecto. Bueno, pues eso, como les decía, buenas tardes a todos y a todas. Nada, agradecerles también la asistencia a este curso. Como ustedes saben, tal como les propusimos el año pasado, la posibilidad de participar en el proyecto de creación de semilleros de investigación a partir de temas de estudio. Bueno, pues dentro de este proyecto hay un curso gratuito por el cual, pues bueno, con certificado de unas 60 horas, que girará todo en torno al diseño de proyectos de intervención basados en investigación-acción. Entonces vamos a trabajar, van a haber algunas sesiones a lo largo del año en donde profundizaremos un poco y diseñaremos juntos un diseño metodológico de investigación-acción que luego cada uno intentará aterrizar en su tema de estudio y en su lugar de trabajo y con el grupo de semillero con el que está, ¿ya? Pero bueno, sí van a haber algunos espacios formativos conjuntos con la perspectiva de que podamos ir unificando pues una línea de trabajo basada en la investigación-acción, en donde la observación y la intervención que haga por mejorar la realidad educativa de sus centros. Y bueno, va a durar todo el año con momentos puntuales en donde les vamos a acompañar o Manuel o yo en ese proceso, ¿sí? Con la perspectiva también de que luego podamos diseñar, de que el proyecto que diseñemos lo podamos presentar a un concurso que lanzará la propia universidad y también aprendamos a luego la experiencia que vayamos haciendo la podamos sistematizar y también publicar o difundir o en congresos o en revistas. Esa es la perspectiva de todo el proyecto, ¿no? Como un poco les decía yo el año pasado. Bueno, entonces este curso empieza con esta primera sesión. Este curso empieza con esta primera sesión a cargo del doctor Manuel González, con la perspectiva que nos va a ir introduciendo en lo que es la investigación-acción, ¿no? Como un tipo de investigación en la que nos gustaría adentrarnos en este proyecto para impulsar el trabajo con los semilleros. Entonces, pues nada, sin mucho más preámbulo, les dejo con Manuel. Manuel, cuando quieras, estamos atentos. Vale, perfecto. Nada, bueno, voy a compartir unas diapositivas que he preparado, ¿no? Pues para dar el taller. Nada, bueno, comentaros un poquito cómo, o sea, lo que vamos a ver en el taller de hoy, efectivamente, va a tratar sobre la investigación-acción y bueno, realmente más que presentaros la investigación-acción como tal, vamos a ver de dónde surge, ¿no? La investigación-acción, ¿no? Porque yo creo que la investigación-acción donde radica su fuerza, sus potenciales, en comprender de dónde viene, ¿no? O sea, comprender de dónde viene y para qué nos puede servir, ¿no? La investigación-acción. Entonces, de hecho, yo aquí un poco lo que voy a hacer va a ser como convenceros, ¿no? Atraeros hacia este tema y esa es la idea, ¿no? O sea, que eso os quede la idea. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un poquito un recorrido, ¿no? O sea, viendo dónde viene, ¿no? Viendo también, bueno, como las tres tradiciones investigativas, ¿no? Bueno, que unos autores, ¿no? Pues destacan, ¿no? Y entonces, que nos va a servir para ver la justificación, ¿no? De por qué aparece la investigación-acción y luego, bueno, pues luego al final ya nos adentraremos más en lo que es este proceso de investigación, ¿no? De hecho, ya vais a ver cómo a través del recorrido que vamos a hacer ya vamos a ir viendo cuáles son las ideas, ¿no? Cuáles son las ideas principales de esta investigación-acción. Luego, si nos da tiempo, porque sí que tengo algunas diapositivas, si nos da tiempo veremos algunas fortalezas, algunas cositas y luego pues haremos también una tarea, ¿no? Bueno, sí que la tarea sí que es importante que la hagamos, ¿no? Que la desarrollemos aquí porque va a ser, bueno, la tarea va a ser como comenzar a pensar, ¿no? Un poco cómo podemos utilizar esta investigación-acción que luego, pues igual la tenemos que, o sea, la tenemos que pensar, ¿no? En cada uno de los semilleros, pero sí que, bueno, pues hacer este primer ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, no me lío más, voy a compartir las diapositivas.
Bueno, bueno, como le he comentado a Giris antes, la idea, bueno, creo que se ve, ¿sí? La idea es compartir luego esto, o sea, yo el vídeo de lo que se grabe aquí sí que me gustaría luego subirlo a las redes, luego se puede compartir. El vídeo luego lo podemos compartir entre nosotros, ¿vale? Para que se nos quede. Y luego las diapositivas igual os las puedo pasar por el chat de aquí, de Zoom. Y bueno, igual yo esto luego lo subiré, bueno, donde veis ahí que pone academia.edu, bueno, pues eso es como una página, como una red social de investigadores donde se ponen subiendo las cosas, yo ahí las subiré. Y si alguien me quiere comentar alguna cosa, bueno, pues al final de la presentación, o si no, pues luego me puede enviar a mi mail cualquier duda, cualquier aclaración. Igual que sepáis que la información de dónde he sacado, o sea, de dónde he sacado toda la información, todos los libros y tal, pues también os los puedo pasar, ¿de acuerdo? Bueno, los tengo, bueno, los puedo compartir, vaya. De hecho, básicamente me voy a centrar en un libro de 1986 de Kemis y Carr, donde ellos desarrollan pues, todo el tema este de la investigación-acción y la justifican, ¿no? Bueno, bueno, no me lío más. ¿De dónde surge la investigación-acción? Bueno, la investigación-acción o sea, va anclada a lo que sería un paradigma o lo que sería una tradición de investigación, ¿no? Que sea la tradición crítica o la tradición sociocrítica, ¿no? Vamos a ver de dónde emerge esta perspectiva, un poco pues, para entender mejor la investigación-acción. Básicamente, Kemis y Carr, en el libro este de 1986, dividen la investigación en estas tres tradiciones, ¿no? Tradiciones o paradigmas, ¿no? También se podría llamar paradigmas. No vamos a entrar ahora en esas disquisiciones, que luego creo que vamos a tener otro taller sobre metodología. Igual ahí podemos tocar un poquito más el tema de paradigma, etcétera. Pero bueno, tres tradiciones de investigación: positivista interpretativa, o sociocrítica o crítica. Ahora veremos el porqué de socio, ¿verdad? Con crítica estaría bien, pero bueno, sociocrítica es porque, bueno, efectivamente pues tiene un componente social muy, muy fuerte. Bueno, esto vamos a pasarlo, bueno, no rápido, pero sí que para que nos hagamos una idea, ¿no? de lo que es el positivismo y la perspectiva interpretativa. Bueno, que sepáis que el positivismo, bueno, pues surge en el siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX, 1840, sí, y lo desarrolla un filósofo, ¿no? Auguste Comte. Bueno, un libro de referencia, Curso de Filosofía Positiva, pues ahí le quiere echar un vistazo. Este positivismo, bueno, no sé si alguien tiene el micro abierto, igual se lo podemos apagar, que si no me pierdo. Este positivismo, bueno, pues surge en contra del idealismo alemán, ¿no? Que, bueno, sobre todo, pues, bueno, Kant es como la referencia, ¿no? De este idealismo alemán del siglo XVIII, que básicamente el idealismo alemán lo que, bueno, pues propugnaba una forma de llegar al conocimiento a través de la razón. ¿De acuerdo? A través de la razón, ¿no? O sea, a través de pensar, ¿no? De pensar en estos conceptos, bueno, de pensar y de escribir, básicamente. Entonces, bueno, Comte, en contra de esto, lo que dice es que no, que si lo que queremos, o sea, lo que tenemos que conocer se tiene que captar por los sentidos, ¿no? Por la observación, por la audición y eso, y no por razonamientos o reflexiones, ¿no? O sea, tenemos que centrarnos en lo positivo, en lo que vemos, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de que esto es la clave, ¿no? Del positivismo, Comte también señala que, bueno, pues que un método científico, o sea, el conocimiento tiene que ser científico y este método tiene que ser hipotético-deductivo. Esto hay que decir, bueno, pues que tengo que realizar una conjetura, ¿no? Realizar una hipótesis y comprobarla con lo que se puede observar, con lo que se pueda ver. ¿De acuerdo? Aquí empiezan a hacer pues esta perspectiva cientifista, ¿no? Con este método científico que es este, ¿no? El método hipotético deductivo. Esto también lleva consigo, claro, bueno, todos sabemos cómo funciona una hipótesis, ¿no? O sea, una hipótesis es una conjetura, ¿no? Entre dos variables donde hay una causa y hay un efecto, ¿no? Pues eso, ¿no? Por ejemplo, en educación, ¿no? Si los niños, si queremos que los niños desarrollen lenguaje, pues tienen que leer, ¿no? O sea, causa y efecto, ¿no? Y esto, bueno, pues extrapolado a la ciencia, lo que nos da una visión muy mecanicista, ¿no? O sea, una visión muy, eso, pues de causa y efecto, ¿no? De si ocurre esto, entonces tiene que pasar lo otro, ¿no? Que es eso, pues una visión pues muy restringida, ¿no? De lo que sería la realidad, ¿no? Bueno, me creía que sí ibas a acabar ahí, pero bueno, eso, por matizar un poco esto del positivismo, pues eso, se trata de una verificación objetiva del suceso, ¿no? Es algo que se puede comprobar, que varias personas pueden observar.
eso se hace una conjetura, por ejemplo, A nos da B, y si en el experimento se observa que efectivamente de A pues aparece B, pues entonces se genera una ley. O sea, este es también el principal objetivo del positivismo, ¿no? Generar una serie de leyes que nos permitan comprender la realidad, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, bueno, pues todas las ciencias se han basado de una manera u otra en esto, ¿no? La psicología, la sociología, la filosofía de la educación, además son fuertemente positivistas, ¿no? Bueno, todos los estudios de psicología de la educación, de Piaget, de Nelder, toda esta gente, de Vygotsky, todos eran, vamos, muy fuertemente positivistas, ¿no? Bueno, que lo estoy viendo aquí, ¿no? Bueno, esto también en educación se hace patente, ¿no? En la obra de Tyler de 1949, donde desarrolla los principios del currículum de instrucción, que básicamente es lo que tenemos hoy en día, ¿no? El currículum la educación se basa en unos objetivos, unos contenidos y una evaluación, ¿no? Y entonces, pues, como veis, pues muy causa y efecto, ¿no? O sea, si los alumnos han alcanzado estos objetivos a través de estos contenidos, que eso se comprueba con la evaluación, pues entonces es que han aprendido. Y si no, pues no. Bueno, algunas críticas. Bueno, he puesto aquí un autor ecuatoriano, ¿no? De principio del siglo XX. Pero bueno, este hombre, Belisario Quevedo, por Dios, la clave. Hay cosas en la realidad que no se pueden alcanzar solamente con una causa y un efecto. Entonces, por eso el método positivista pues, se queda muy, muy corto, ¿no? En contra de esto aparece el interpretativismo, que, bueno, pues en contra de esta visión mecanicista, lo que dice es que la realidad, bueno, pues es más compleja y no se basa solo en una causa y en un efecto. Hay bueno, a principios del siglo XX, con Husserl, con Heidegger, con una serie de filósofos, pues hay una emergencia, ¿no? De estas ciencias interpretativas, sobre todo a partir de la filosofía. Y bueno, para que nos hagamos una idea, en educación, a partir de una obra de Schwab, estos son norteamericanos, ¿de acuerdo? Que básicamente es entre los norteamericanos y luego los ingleses, pues fueron los que le dieron al coco, ¿no? En esta época para el desarrollo de los principios en educación. Schwab ya en el 69 ya se queja de que, bueno, que, que lo que, pues eso, que lo que interesa a la comunidad, ¿no? Pues va en contra de lo que sería una educación técnica como propugnaba Tyler. Luego aparece en los 70 Stenhouse con una idea que se relaciona de manera directa con lo que vamos a ver ahora de la investigación-acción, y es que hace falta docentes e investigadores que sepan que sean capaces de mejorar su propia práctica en el aula a través de las evidencias, ¿no? O sea, él ya empieza a hablar de este docente investigador que luego, ahora como veremos en la investigación-acción, pues es una figura clave. Y bueno, y luego aparece Young con otra obra, Knowledge and Control, que ahí, bueno, pues sí que critica totalmente el positivismo, ¿no? Esto en educación, ¿de acuerdo? Critica totalmente el positivismo y se decanta por esta visión que emerge de Schutz. Schutz fue un, a ver si lo digo, fue un alumno de Husserl, que Husserl desarrolla la fenomenología, Schutz desarrolla la fenomenología social para aplicarla a las ciencias sociales. O sea, el libro que escribe Schutz sobre fenomenología social es clave, ¿no? Para entender todo esto. Y luego Jung también defiende la idea de Berman y Lucas, que dicen que la sociedad, que la realidad es una construcción social a través de las acciones, ¿no? Y de los discursos que desarrollan las personas. Básicamente, esos dos libros que os he comentado son claves, ¿no? Para entender todo esto, ¿vale? De Schutz y el de Berman y Lucas, que además se llama así, la construcción social de la realidad, son claves para entender el interpretativismo en las ciencias sociales y también la ciencia de la educación. No recomiendo el libro de Young porque es que no lo encontré en español, solo está en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, pero los otros sí que están en español, sí que están traducidos. Bueno, el interpretativismo, en contra de esta objetividad de la realidad, lo que señala es que la realidad es una construcción social, o sea, subjetiva, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Que lo construimos las personas entre nosotros. O sea, no es algo que se pueda reducir a una causa y a un efecto, porque las personas, bueno, pues somos mucho más complejas, ¿vale? La realidad, lo que nosotros hacemos, lo que sentimos, es mucho más compleja que esa visión mecanicista, ¿no? Y bueno, no sé, y también, bueno, una de las cosas que defienden es que, pues, y que, bueno, que es algo que todos podemos observar, o sea, la realidad, o sea, en educación lo podemos observar claramente. Nosotros hacemos una investigación positivista, ¿no? Por ejemplo, una investigación experimental en el aula y efectivamente, pues, podemos realizar una conjetura, comprobarla y que sea validado, pero ¿eso se convierte automáticamente en una ley? Pues no, porque al año siguiente tenemos otro curso y la realidad que estamos viviendo es otra. Y bueno, pues ahí claramente no se pueden establecer leyes uniformes, ¿no?
Y entonces, bueno, pues también de aquí está la crítica del interpretativismo, ¿no? Weber, un ejemplo, un sociólogo que ya hablaba, ¿no?, de esta importancia de interpretar las acciones, ¿no? No solamente ver cuál es la causa y el efecto, ¿no?, sino ver, bueno, pues ir más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, Weber decía que ponía el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien con una copa de vino, pues nos puede parecer, podemos pensar en un cura, ¿no?, que está dando la Eucaristía, o podemos pensar en una persona que está disfrutando con sus amigos, ¿no? O sea, ese gesto, levantar una copa de vino, pues puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Es el ejemplo que ponía Weber. Bueno, un ejemplo en la organización, un ejemplo que pone aquí, ¿no? La organización de un centro, pues bien estipulada, ¿no? Pues las funciones que hay cada uno, pero luego en la práctica, ¿acaso no tenemos otras funciones o acaso no tenemos, no se nos delegan otro tipo de responsabilidades en el centro, etcétera, ¿no? Pues ahí es donde va la teoría interpretativa, ¿no? Entonces, bueno, Kemis y Carr, que también critican la teoría interpretativa, como vamos a ver aquí, ellos lo que dicen es que, bueno, tenemos que llegar hacia una nueva idea de lo que es la investigación en educación y hacia una nueva idea de lo que es la educación, ¿no? Y, bueno, ellos señalan, ¿no?, que lo teórico y lo práctico, o sea, la teoría, tanto la teoría como la práctica, pues están en una estrecha relación y que efectivamente no se trata solo de investigar para sacar una ley, ¿no? O sea, vamos al objeto de estudio, vemos lo que pasa, entonces sacamos una teoría. No, o sea, en la propia práctica se está ya generando la teoría, ¿no? O sea, hay una relación reflexiva intrínseca, ¿no?, en esta teoría y en esta práctica, ¿no? Ellos no desechan de todo el positivismo ni el interpretativismo. De hecho, ellos dicen que sí que es necesario, para poder hacer ciencia, sí que es necesario la idea del positivismo de que hace falta un método. ¿De acuerdo? Que hace falta un método, hace falta un proceso de investigación. Ojo, esto es muy importante para luego lo que vamos a ver de la investigación-acción, ¿de acuerdo? Esta idea de este método, de este proceso, ¿de acuerdo? Pero que sí que no se pueden buscar soluciones universales o soluciones técnicas, ¿no?, a problemas pues tan complejos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Comte, una de las cosas que señalaba, ¿no?, de este método es que lo que se descubre en un sitio, ¿no?, lo que se descubre pues, en un país, lo puedes extrapolar pues, a otras realidades contextuales. Pues no, el interpretativismo ya señala eso, ¿no?, que la importancia del contexto y, bueno, esa idea pues también se la queda, ¿no?, como vemos aquí, esta nueva idea de la educación, ¿no? O sea, la realidad tiene una fuerte carga contextual, ¿no? Lo que ocurre en un contexto determinado, en un momento determinado, pues es difícil extrapolable de manera idéntica, ¿no? O sea, podemos encontrar similitudes o analogías, pero no vamos a encontrar dos realidades que sean idénticas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que, y esto ahora lo veremos, no se debe teorizar sobre la propia práctica. Ojo, que esto también es una de las claves de la investigación-acción, ¿de acuerdo? Otra de las claves de la investigación-acción se encuentra en un libro de Popper, de Karl Popper, que fue de estos filósofos de la ciencia. Popper dice una cosa muy importante y es que, bueno, esto es un poco más complejo, ¿no? Pero básicamente lo que dice es que la ciencia positivista lo que viene es a justificar lo que hay. O sea, no viene a descubrir nada nuevo, porque tú no puedes hacer una conjetura con cosas que no existen. Tú tienes que hacer una conjetura con lo que ya hay, ¿no? Entonces, el verdadero avance de la ciencia va por otro lado, va por descubrir cosas nuevas. Entonces, lo que Popper dice es, lo que tenemos que hacer con la realidad es ser totalmente críticos, ¿no?, y estar continuamente preguntándonos, ¿no?, criticando y reflexionando sobre la realidad que conocemos, ¿no? Esa es la idea de Popper. Ojo, que esto también una idea ahora que veremos de la investigación-acción. Y bueno, dentro de esta nueva idea de la investigación, bueno, pues las teorías no es algo que nos permita comprender de manera efectiva una práctica, ¿vale? O sea, son un recurso para poder entender la práctica, pero no es algo determinista. O sea, no nos están diciendo cómo van a actuar un grupo de personas, ¿no? O sea, nosotros podemos generar una teoría pues, sobre la organización escolar, ¿no? La organización escolar se ancla en tres pilares, ¿no? Podemos decir las funciones de las personas, los procesos y las prácticas, ¿no?, de un centro escolar, por ejemplo. Bueno, pues alguien puede venir en un momento dado y decir que, oye, que eso no es así, que hay que meter otro elemento que puede ser el clima escolar o los valores o cuál es el objetivo que persiguen las personas del centro, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, que la teoría, de alguna manera, la teoría está subordinada a la práctica.
¿De acuerdo? Esto es lo que también nos vienen a decir. Y bueno, esto, ¿no? De hecho, lo que viene aquí a continuación, ¿no? Que o sea, la teoría se sustantiviza en la práctica. ¿De acuerdo? O sea, no se trata tanto de desarrollar una teoría formal e intentar buscar cuáles son los indicadores dentro de nuestra práctica, sino de lo que se trata es de teorizar a través de la propia práctica y preguntarnos una y otra vez y reflexionar una y otra vez sobre la propia práctica para ir desarrollando esta teoría. Esto igual nos puede sonar, por ejemplo, si a lo mejor hemos leído algo de la Grounded Theory, de Glasser y Strauss, si no recordaban, pues por ejemplo ellos dicen algo así, ¿no? Bueno, la Grounded Theory se basa en eso, ¿no? En analizar, ¿no? Los discursos, ¿no? Y a partir del discurso, pues generar una teoría, ¿no? A partir de esa práctica, generar una teoría. Y otra de las cosas importantes que ahora veremos es, bueno, pues esa voluntad de cambio del investigador y también de las personas que se encuentran ahí, ¿no? O sea, esos son como los principios que Kemis y Carr señalan que son indispensables, ¿no? Pues para avanzar en esto de la educación. Entonces, pensando en esos principios, ¿dónde se van estos dos autores? ¿Dónde nos llevan Kemis y Carr? Pues entonces ellos se fijan en la teoría crítica, ¿de acuerdo? Ellos se fijan en la teoría crítica que se desarrolla, bueno, a principios del siglo XX y durante todo el siglo XX, porque al final la teoría crítica ha tenido diferentes adeptos. De hecho, por ejemplo, a uno de los que vamos a citar, a Habermas, sigue vivo, ¿no? Y sigue dándole vueltas a estas cositas, un filósofo alemán. De hecho, bueno, unas pinceladas históricas. La perspectiva, bueno, esta teoría crítica, esta perspectiva crítica nace en la Escuela de Frankfurt, sobre todo con dos artículos de 1920 y algo, 1930, de más o menos, se me bailan las fechas, pero eso, de principios de siglo, ¿no? De Horkheimer y Marcuse. Y bueno, básicamente estos dos autores, junto con otros autores como Adorno, Erich Fromm y luego más tardíamente Habermas, por ejemplo, ellos lo que desarrollan es una perspectiva a través de la siguiente idea, ¿no? O sea, esta idea es capital, ¿no? En la perspectiva crítica. Bueno, esto es muy conocido, seguro que nos suena, ¿no? De haberlo leído en algún lado. Bueno, Marx, después de leer a Feuerbach, critica a Feuerbach, ¿no? Y entonces desarrolla 11 tesis. La 11 tesis de Marx, la última, él señala lo siguiente, ¿no? La filosofía, los filósofos durante toda la vida han estado interpretando la realidad, ahora de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Ahora de lo que se trata de transformar la sociedad. Marx, bueno, se le llama el filósofo de la sospecha, ¿no? Bueno, junto con Freud, ¿no? Y Nietzsche, si no recuerdo mal, porque él buscaba de alguna manera cuál era esa realidad oculta, ¿no? O sea, esa realidad oculta, ¿no? Bueno, y él se centró mucho en la economía, ¿no? Por ejemplo, él trabajó mucho el tema de la economía, ¿no? Y, por ejemplo, él se preguntaba cómo es posible que en una sociedad con tantos recursos, con tantos recursos que se podían repartir para tanta gente y tenemos gente que es pobre. ¿Cómo es posible eso, no? O sea, él veía que había algo oculto, ¿no? Detrás de toda esta realidad social, política, cultural en la que nos encontramos. Bueno, destaco esta idea que él desarrolla, ¿no? A lo largo de su obra, que es la idea del materialismo histórico. Esto es importante también para luego lo que vamos a ver de la investigación-acción. Y bueno, esta idea lo que dice es que lo que importa en la materia, que viene a ser un poco lo que señala el positivismo, ¿no? O sea, lo que importa es lo que se puede ver, en este caso, lo que importa en la materia, con lo que estamos trabajando, lo que podemos manipular, ¿no? Y bueno, y quien esté en posesión de la materia, bueno, de los medios de producción, pues es quien tiene el poder. Esto es muy importante ya digo, para luego lo que vamos a ver, ¿no? O sea, lo importante es trabajar con lo que tenemos y ser dueños, ¿no? De aquello que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, él explicaba que cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Cómo se ha llegado a una sociedad donde una gente pues tiene tanto y otros tienen tan poco. Bueno, pues claramente por una serie de decisiones, ¿no? Una serie de decisiones que tienen que ver con los intereses de una clase. Esto es algo que lo han ido tocando muchos autores. Últimamente, bueno, pues por ejemplo, Piketty, de hecho estoy viendo el libro que lo tengo ahí, Piketty en el libro de 2020, pues es que desarrolla la misma idea. De hecho, incluso toca también el tema de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es posible que Latinoamérica, pues eso, haya gente tan pobre y gente tan rica? Efectivamente, él dice por una serie de decisiones que se han ido tomando, ¿no? A lo largo de la historia. O sea, ¿esto qué quiere decir?
que la realidad es algo pues, que formamos nosotros y son decisiones que tomamos nosotros. Y como son decisiones que tomamos nosotros, pues con nuestras propias decisiones también podemos cambiar. La realidad no es un monolito inamovible, ¿no? No es pues no es una pared que no se puede tumbar. No, la realidad la hacemos nosotros y somos nosotros los que tenemos la capacidad de cambio, ¿no? Y las posibilidades de cambio, ¿no? Ahora está la idea está en que queramos cambiar o no, ¿no? Pero está en nosotros, vaya, o nosotros en la comunidad, ¿no? Más que en el individuo. Bueno, otra de las ideas que desarrolla es que, por lo general, el individuo, ¿no? El individuo que está en una sociedad está alienado en contra de sus intereses. O sea, él trabaja por los intereses de otro, ¿no? Y bueno, y no se le permite pensar, o sea, no se le permite pensar y reflexionar sobre esto por el trabajo que realiza. O sea, realiza un trabajo que no es, por así decirlo, nada académico, sino es un trabajo muy técnico, ¿no? Que no le hace pensar, no le permite reflexionar sobre este tema. Esto creo que también es importante y a lo mejor muchas veces lo podemos pues, extrapolar, lo podemos pensar, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Pues nosotros muchas veces, o en los centros escolares o en la universidad, muchas veces estamos inmersos en una serie de procesos que son porque son así, ¿no? Y no los podemos cambiar porque no dependen de nosotros, ¿no? Y eso, ¿no? Bueno, pues que nos imaginemos pues esta realidad. Y muchas veces trabajamos en contra de nuestros intereses, ¿no? O incluso en contra de los intereses de nuestros alumnos, pero bueno, pues es lo que hay por la estructura, ¿no? Por la organización que hay, ¿no? Bueno, esta perspectiva crítica, bueno, ya nos vamos de más, ¿no? Ahora vamos a las ideas que ellos desarrollan, ¿no? Bueno, es una realidad que está construida y, bueno, lo que hemos dicho, influenciada por una ideología, ¿no? O sea, hay una serie de ideas en la cabeza de una serie de personas que son los que toman las decisiones, ¿no? Y entonces, pues, conforman este aparato social, ¿no? Bueno, ideología, para que nos entendamos, una forma de entender la vida, ¿no? O sea, se podría conceptualizar de otras formas, pero bueno, ¿cómo entendemos la vida? ¿De acuerdo? ¿Cómo entendemos la vida? ¿Cómo entendemos nuestras relaciones, nuestros procesos? ¿Cómo entendemos la educación? Etcétera, ¿no? Bueno. Y bueno, todo está construido socialmente, ¿vale? O sea, en esta perspectiva, la política, la economía, la cultura, la ciencia, ellos también señalan que la ciencia, pues según lo que investigues, según donde pongas el foco, también es una construcción social. Esto, bueno, tiene sus críticas, no nos vamos a meter en eso, pero bueno, y efectivamente, y bueno, como nos podemos imaginar, pues la educación, pues también es una realidad que la construimos entre nosotros. Entonces, bueno, esta perspectiva crítica, al fin y al cabo, lo que busca pues es esto, ¿no? Una forma de entender la praxis de manera científica, ¿no? Ahora veremos, o sea, de entender la práctica, en este caso la práctica educativa, de manera científica, ¿no? Ahora veremos dónde... y además es una de las claves, ¿no? De la investigación-acción, ¿no? Esta necesidad de aplicar el método científico, ¿no? O un método, ¿no? De alguna manera. Bueno, para ir viendo un poquito más, ¿no? Para ir ahondando más en esta perspectiva crítica, los autores pues echan mano de Habermas. Bueno, Jürgen Habermas, yo lo he leído de manera, o sea, conozco sus ideas de manera subsidiaria, no voy a engañar. De hecho, tengo ahí un libro enorme sobre las ideas de Habermas, el de teoría de la acción comunicativa, pero bueno, yo lo conozco de manera subsidiaria a través de otros autores. La verdad es que no he accedido a su obra. O sea, yo me estoy basando, bueno, pues en lo que viene en el libro, ¿de acuerdo? Por si alguien luego quiere acceder al libro, que ya os he comentado que os lo puedo pasar. Y bueno, pues echarle un vistazo, porque es cierto que a lo mejor hay algunas cositas que o sea, yo aquí he hecho un resumen, ¿no? de las ideas que destacan los autores. Bueno, esta ciencia social crítica, ¿de qué trata? Bueno, pensar una cosa, cuando hablamos de ciencias sociales, o sea, no nos estamos refiriendo solo a la sociología, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo al conjunto de ciencias sociales que ahí se englobaría, ahí estaría dentro de la educación, ¿de acuerdo? Estaría pues, las humanidades, las artes, la educación, la sociología también, la historia, ¿de acuerdo? Entrarían todas estas ciencias ahí dentro. Entonces, la ciencia social crítica, pues vale un poco para todas estas ciencias sociales o de las humanidades, ¿no? Básicamente este autor lo que busca es pues superar este sujeto que trabaja por el interés de otros. O sea, él lo que quiere es, Habermas lo que quiere es alcanzar una sociedad donde podamos trabajar en pos de nuestros propios intereses, ¿no? Y entonces, claro,
Cuando somos capaces de trabajar por nuestros propios intereses, entonces de alguna manera, bueno, pues nos estamos emancipando, ¿no?, de esta sociedad que nos limita y nos constriye, ¿no?, a los intereses de otros. Y entonces, bueno, pues en ese momento pues ya seremos libres, ¿no?, cuando seamos capaces de emanciparnos, ¿no? Entonces, bueno, eso, los sujetos pues están socialmente influenciados, ¿no?, pues por las estructuras de la sociedad en contra de sus intereses. ¿Cómo se consigue esto? O sea, ¿cómo él dice que se consigue esto? Él dice que hay que, a través de una crítica ideológica, ¿no? O sea, a través de una crítica de esas formas de vivir, ¿no?, que se representan pues en los actos, en los hechos, en los fenómenos sociales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer esta crítica ideológica? Pues preguntándonos, por ejemplo, una política educativa, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a nuestros alumnos? ¿Beneficia a los profesores? ¿O beneficia a otros actores sociales? Por ejemplo. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? Pues eso, a la hora de configurar el currículum, de los contenidos que van en el currículum, de la forma de evaluar, de los criterios de evaluación. ¿Quién toma esas decisiones? ¿La tomamos nosotros? Tenemos que estar siempre pensando o utilizando, bueno, pues una serie de recursos que nos da el ministerio, que nos da, etcétera. O sea, ¿no?, son estas preguntas, ¿no?, que nos permiten pues hacer esa crítica de esas formas de vida, ¿de acuerdo? Ojo que esto también es importante, ¿no?, esta forma de criticar, de preguntar. Bueno, claro, aquí la clave también es cómo hacer ciencia con esto, porque si no es una ciencia, en principio, pues este conocimiento no nos vale, ¿no? Si no va de la mano de un método científico, pues entonces este conocimiento de alguna manera pues no es válido, ¿no? Entonces, claro, él lo que dice es que, bueno, él lo que propugna es la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Es que además es otra como de sus ideas centrales, ¿no?, de su pensamiento. Él lo que dice en la teoría de la acción comunicativa, él dice lo siguiente, que la clave de la emancipación, ¿no?, la clave de encontrar cuáles son estos dispositivos o estas trabas, ¿no?, de estas trabas sociales, de esta jerarquía en la que nos encontramos, la clave es a través de la comunicación. O sea, así de claro, ¿no? A través del diálogo entre iguales, ¿no? O sea, a través del diálogo de tú a tú. En este diálogo tenemos que ir todos sin coacción ninguna. O sea, tenemos que ir todos por nuestra propia voluntad. O sea, aquí nadie nos está coaccionando para ir. Estamos porque queremos, porque hay una voluntad de cambio y queremos estar allí. Y luego, muy importante, todos nos encontramos al mismo nivel, ¿vale? O sea, no hay jerarquías. No hay nadie que sea más listo que el otro. O sea, todos vivimos en la sociedad, todos somos capaces de hacer una reflexión sincera, razonada sobre la realidad y en ese momento, ¿no? Y en ese momento, cuando la pongamos en común, como nosotros, como él dice, ¿no? Él dice que tenemos o sea, cuando hablamos con total libertad frente a otros, nosotros siempre vamos a ir buscando el bien, ¿no? O sea, vamos a ir buscando el bien para nosotros y para la comunidad, ¿no? En ese diálogo. Entonces, claro, no vamos a mentir, no vamos a engañar a nuestros iguales, sino que vamos a decir la verdad. O sea, nos vamos a inmiscuir, ¿no?, en un diálogo sincero, en un diálogo que es capaz de entender todo el mundo, porque vamos a hablar los mismos códigos, en un diálogo que antes hemos razonado, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con los problemas de nuestra realidad, de nuestro contexto, ¿de acuerdo? Bueno, ojo con esto porque también es importante. Igual estas ideas, ahora lo vamos a ver, que se van a repetir, ¿no? O sea, esta idea del diálogo se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo tiene que ser esa ciencia educativa crítica? O sea, ¿cómo tiene que ser esa ciencia educativa crítica? No vale solo pues buscar una serie de leyes, no vale solo interpretar la realidad, sino que tenemos que transformarla. O sea, la idea, la clave de esta ciencia educativa crítica es el cambio, es la transformación. ¿De acuerdo? Efectivamente, estos cambios, los cambios que se produzcan en un sitio nos pueden dar pistas, nos pueden ayudar, pero no los podemos extrapolar a nuestra realidad. Entonces, bueno, pues se repite este carácter contextual, ¿no?, de esta ciencia educativa crítica. Ojo con esto. Antes hemos hablado del investigador, del docente investigador, ¿no? Es muy importante que en esta práctica el investigador sea el que esté participando en ese contexto. O sea, no puede venir un investigador externo
bueno, pues a decirnos qué es lo que hay que hacer, ni a aplicar sus instrumentos, ¿no? Pues para ver cómo es la realidad. No, no. O sea, es la propia persona que está dentro de ese contexto, de esa realidad, que está viviendo los problemas, es el que tiene que ponerse a investigar, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que aquí ya podemos reconocer también un poco el papel que jugamos todos, ¿no? Dentro de esta investigación y lo importante, ¿no? Bueno, lo importante de nuestro papel, ¿no? O sea, el educador tiene que ser investigador, ¿no? O sea, el docente investigador. Bueno, este docente investigador, pues efectivamente, como señala Habermas, pues tiene que participar sin coacción, o sea, tiene que tener la voluntad de cambio, ¿no? Y participar de manera libre con el grupo de compañeros, ¿no? Con el grupo de iguales, con el grupo de docentes, ¿de acuerdo? Bueno, cuentan las opiniones de todos, ¿de acuerdo? Aquí no hay jerarquía, no hay nadie que sea más listo para hacer para observar la realidad, para observar lo que está ocurriendo, para hacernos preguntas sobre lo que está ocurriendo. No me hace falta, o sea, no hace falta tener, pues eso, una inteligencia, una cognición. De hecho, no me hace falta tener un cúmulo de teorías detrás. O sea, lo que me hace falta es vivir la práctica, vivir lo que está ocurriendo, vivir los problemas y sentirlos, ¿no? Y entonces ahí es cuando me voy a hacer las preguntas que sean el camino para el cambio, ¿de acuerdo? Bueno, efectivamente, claro, si queremos el cambio, si queremos la transformación, es porque nos hemos encontrado un problema. O sea, un problema bueno, pues un problema que queremos solucionar, ¿no? Una situación desfavorable que queremos revertir, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, esta parte también es muy importante, ¿no? Pues esto también lo dice Habermas, pero bueno, lo coloca directamente aquí, ¿no? Habermas habla de la ilustración, ¿no? O sea, ¿qué es la ilustración? La ilustración es ilustrarnos, ¿no? O sea, ilustrarnos sobre lo que ocurre. O sea, entender qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? O sea, no solo nos tenemos que preguntar por el problema. Tenemos un problema, no. Ese problema hay que entenderlo, hay que ver cuáles son las causas, hay que ver a quién está afectando y hay que pensar posibles soluciones, ¿no? O sea, aquí también, bueno, podemos ver la complejidad, ¿no? de estos problemas. Bueno, esta ilustración efectivamente, de alguna manera, bueno, nos lleva a la emancipación, ¿no? O sea, somos capaces de comprender el problema, ¿no? De comprender las causas, de comprender sus características, qué elementos, ¿no? se engloban alrededor del problema. Y bueno, cuando somos capaces de darnos cuenta de esa realidad, entonces somos capaces de actuar, o sea, ya nos hemos emancipado, ¿no? O sea, nos hemos emancipado de esta realidad que nos tenía, pues eso, que nos tenía limitados, ¿no? Que nos tenía encerrados, ¿no? En una jaula. O sea, ya hemos salido de alguna manera, hemos visto la luz, nos hemos dado cuenta, y entonces ahora podemos empezar a cambiar las cosas. Vamos a ver ahora lo importante que es el tema de dilucidar el problema. De hecho, ya os adelanto, va a ser la tarea que realicemos al final, ¿de acuerdo? Bueno, efectivamente, el investigador representa estos intereses de la comunidad. Como hemos visto antes, o sea, el investigador no va a engañar, no va a decir mentiras delante del grupo, sino que va a decir toda la verdad, va a señalar exactamente cuáles son los problemas, los factores, las características para poder solucionarlo. Eso, bueno, en la apuesta común emergen en la comunicación, en el diálogo, emergen estos intereses, o sea, ¿a quién le interesa que la situación siga así? Y entonces, y la forma de superar a los intereses, bueno, pues de otras personas, de otros grupos, ¿no? Y entonces, luchar, ¿no? O sea, y transformar la sociedad, pero en pos de nuestros intereses, ¿no? En pos de lo que nos interesa a nosotros, bueno, como docentes, que en el fondo pues, va a ser lo que interesa a la comunidad educativa, a los estudiantes, padres y madres, y bueno, y en general a toda la sociedad. O sea, cuando nosotros somos capaces de desarrollar una práctica educativa pues, que sea favorable, ¿no? Pues para los estudiantes, de alguna manera, es para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y bueno, muy importante a mí esta perspectiva crítica, pensar sobre la práctica. O sea, no se trata tanto de coger una teoría y ver cómo la podemos ubicar aquí, sino pensar sobre la propia práctica. O sea, sobre lo que hemos dicho antes, sobre la materia, ¿no? O sea, con lo que tenemos, pues, claro, esto otra vez limita pues la realidad al contexto, ¿no? ¿Cuál puede ser este contexto? Pues puede ser el aula, ¿no? ¿Qué problema tenemos dentro del aula? O puede ser, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, ¿no? Donde varios profesores pues, han detectado algún problema, o el contexto puede ser el centro escolar, o también el centro escolar con el resto de la comunidad educativa, con padres, madres, o bueno, incluso otros actores que se quieren involucrar. Ojo, la perspectiva crítica, estoy centrándome mucho en el docente, pero también habla de que es posible involucrar
a otros sujetos, ¿de acuerdo? Me estoy centrando mucho en el docente porque es como, de alguna manera, la pieza clave, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, pero también se señala la necesidad y la importancia de, bueno, pues según dónde esté el problema, ubicar pues, a otros actores, ¿no? Estudiantes, padres y madres, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Muy importante de todo esto es el compromiso de los sujetos. O sea, tiene que haber un compromiso. O sea, si no hay un compromiso de cambio, esto no funciona, esto no sale. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que es algo que también, o sea, como que tenemos claro, ¿no? O sea, si no estamos aquí por propia voluntad, entonces al final, bueno, pues vamos a estar como a expensa de los que nos quieran decir o vamos a estar como poco participativos. No, o sea, la idea es comprometerse con este cambio, ¿no? ¿Dónde de alguna manera, dónde nos tenemos que centrar? O sea, en esta, bueno, una de las cosas que señalan es que, claro, cuando el centro escolar, cuando los docentes, los estudiantes están haciendo cosas que van en contra de sus intereses, pues es una contradicción. O sea, ¿cómo voy a estar haciendo algo que no me beneficia, que no me favorece? Entonces, pues bueno, pues el sistema de alguna manera siempre se encuentra pues estas fallas, ¿no? Estas contradicciones que hay que intentar dilucidar, ¿no? Bueno, los autores señalan que esto es un poco como el psicoanálisis, ¿no? Que se trata de un poco de ir a ver eso lo que hemos señalado antes, lo que está oculto, ¿no? Eso que no se ve. De hecho, claro, fijaos, si hay alguna, pues son las contradicciones del sistema, ¿no? De la manera en que el sistema nos está perjudicando y nosotros no hacemos nada, es porque no nos hemos dado cuenta de que eso es así. Porque si no, de alguna manera haríamos algo, ¿no? Por cambiarlo. Claro, esta es una de las cosas que la perspectiva crítica, o a mi juicio, y ahora lo veremos al final, falla un poco. Porque es cierto que sí que, claro, por un lado, la teoría crítica lo que te dice es que la gente vive en un mundo unidimensional, ¿no? Vive en un mundo unidimensional donde no es capaz de ver otra realidad, y entonces por eso, por eso sigue aceptando, ¿no? Pues las propias contradicciones e injusticias del sistema. Pero claro, Habermas dice, bueno, esto se consigue a través del diálogo, pero claro, si se consigue pero a través del diálogo, si no somos capaces de soñar, si no somos capaces de imaginar, de dilucidar otra realidad, ¿cómo puede ser ese cambio? Pues entonces nos va a costar, o sea, nos va a costar salir de ese cambio, salir de esa realidad, ¿no? Que es ahí un poco donde yo creo que a veces falla esta perspectiva crítica, porque yo creo que a través solo del diálogo, pues si no viene alguien y te dice, oye, mira, esto puede ser de otra manera, por mucho que dialoguemos, pues a lo mejor no llegamos a ese sitio, ¿no? A eso que está oculto, ¿no? A la otra cara de la moneda, ¿no? A veces yo digo que esto es un poco como mirar al abismo oscuro, ¿no? Y de preguntarnos qué hay y tener la curiosidad suficiente, pero también la valentía suficiente, ¿no? Para descender, ¿no? A esto que a veces no conocemos, ¿no? O nos causa incertidumbre, ¿no? O un poco de miedo, ¿no? El cambio, ¿no? De alguna manera, pues siempre provoca esa incertidumbre, ¿no? Bueno, eso, la necesidad de cambiar las prácticas en los procesos de relación en el centro escolar, ¿no? O sea, la praxis y estos procesos estos hechos que hacen la praxis, ¿no? Y entonces, para eso, algo muy importante es también intentar, romper pues alguno de estos prejuicios que tenemos, ¿no? Y pensar que siempre estamos aprendiendo, ¿no? O sea, el educador, los docentes, ¿no? Que muchas veces nos creemos como que lo sabemos todo, lo tenemos todo claro y muchas veces, pues necesitamos como reeducar, ¿no? Educarnos de nuevo, ¿no? O sea, este proceso también de investigación-acción o de reflexión crítica, pues también tiene que ver con romper un poco estos prejuicios, ¿no? Cambiar pues alguna de las ideas que muchas veces pues, tenemos ahí fijas, ¿no? Y bueno, pues con la idea de cambiar también nuestras ideas para cambiar la práctica, ¿no? Bueno, lo que señala aquí, ¿no? Que al final el cambio es aprendizaje. O sea, si hay cambio es porque hemos aprendido algo. Si no, no hemos cambiado. O sea, si no hemos aprendido nada en este proceso, no podemos cambiar nada. ¿De acuerdo? Bueno, ya aquí acabaría como esta idea, ¿no? de la perspectiva crítica que la perspectiva crítica, bueno, está ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, la podemos utilizar para otros menesteres, ¿no? No solamente a lo mejor para la parte de investigación, sino para desarrollar, pues eso, un tipo de educación, un tipo de planificación, desarrollo de currículum diferente. Pero bueno,
vamos ahora a lo que nos ocupa, ¿no? Al tema de la investigación-acción, que como vais a ver, pues muchas de las cositas ya las hemos tocado, ¿no? O sea, ya las hemos visto de una u otra forma. Bueno, lo importante de esto, de la investigación-acción, es que es un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso continuo y ahora veremos, es un proceso que en principio, o la idea, es que no tenga fin. O sea, que de alguna manera cuando esto eche a andar, no pare. ¿De acuerdo? O esa es un poco la idea que tenían, bueno, que tienen estos autores o que tenía Levin, ahora lo veremos, que es el que desarrolla el tema de la investigación-acción. El investigador en este proceso no es neutro. O sea, no es alguien que llega de fuera, no es alguien que viene con sus ideas, con sus libros, sus manuales y nos dice, oye, mira, hay que hacer esto. No, es parte activa del proceso. Tiene que ser parte activa de la realidad, ¿no? O sea, se tiene que inmiscuir en la realidad, tiene que conocer la realidad, sus problemas y bueno, lo ideal es que viva, ¿no? Viva y experimente esos problemas. O sea, que en principio no puede haber investigadores externos. En principio, no puede haber. Ahora veremos que, bueno, con el paso de los años, bueno, pues sí que puede haber una idea y, o sea, Kemis en un libro en 2014 donde saca también algunas cositas, él sí que desarrolla la idea, claro, es lo que os comentaba antes. Si yo estoy en un diálogo continuo con alguien, puedo no imaginarme otra realidad. O sea, la realidad alternativa puede que no me aparezca nunca en ese diálogo con mi compañero, porque estoy viviendo en esta realidad y se supone que no conozco, ¿no? ¿Cuál sería esta otra forma de hacer las cosas? Entonces, ahora lo veremos como Kemis señala que tal vez sí que podríamos utilizar de un investigador externo o a un tipo de profesional externo que de alguna manera nos aliente por un lado, nos anime a la investigación y también nos ayude pues a ver un poco cuáles son pues estos elementos que están a primera vista ocultos, ¿no? Eso es lo que señala un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, este libro ya os digo que es de los años 80, bueno, en principio no habría o no conciben el tema del investigador externo, sino del docente investigador, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que, o sea, ¿dónde nos tenemos que fijar sobre todo? O quiénes son los que más sufren, ¿no?, las consecuencias de un sistema injusto y insolidario. Bueno, pues las personas que se encuentran en alguna situación de exclusión social, estos alumnos que se pueden encontrar en una situación de riesgo escolar, ¿no?, por sus factores contextuales, etcétera. Estos estudiantes que tienen bajo rendimiento, que a lo mejor por sus características personales, su discapacidad, está en una situación de vulnerabilidad. Bueno, pues nos tenemos que fijar en todo esto. O de alguna manera tenemos que empezar, bueno, pues por quien pero lo está pasando, ¿de acuerdo? Para poder transformar o sea, tenemos que empezar por las urgencias, ¿no? Tenemos que empezar por las personas, pues por lo más urgente, ¿no? Por quien peor lo está pasando. Bueno, tanto esos docentes investigadores como otros sujetos, como pueden ser pues, las familias, como pueden ser los estudiantes, pues pueden, o sea, tienen que participar tanto en esa delimitación del problema como en el desarrollo, ¿vale? Como en el desarrollo de esta investigación-acción, o sea, como el desarrollo de esta planificación para solventar el problema, como en la ejecución de todo el proyecto que bueno, pues también conlleva esta evaluación, ¿de acuerdo? O sea, de lo que se trata no es de organizarnos donde haya pues una jerarquía donde tú haces esto, haces lo otro, no. O sea, se trata de que todos participamos en todas las fases. Tiene que haber pues una jerarquía horizontal, o sea, aquí no hay nadie que se encargue de esto, o sea, tiene que haber pues eso, una jerarquía horizontal, un reparto distribuido de responsabilidades, ¿no?, entre todos los actores. Bueno, ¿de qué partimos? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, de la realidad, del contexto, de nuestros problemas, ¿no?, de lo que nos está ocurriendo. Los objetivos de este proceso, de esta transformación que queremos alcanzar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen? Bueno, pues de la reflexión de los participantes que a través de su conciencia, ¿no?, de la realidad, pues buscan pues eso, ¿no?, su emancipación a través, o sea, reflexionando y criticando estas contradicciones, estas incoherencias de la realidad, estas incongruencias
las injusticias, ¿no? Las insolidaridades, ¿no? Del propio sistema, ¿no? De estas prácticas, de esta estructura, de estos procesos, ¿de acuerdo? O sea, se trata de fijarse en todo eso, ¿vale? O sea, ¿qué es aquello que no nos cuadra, ¿no? ¿Qué es aquello que de alguna manera estamos haciendo y va en contra de nuestros intereses, ¿no? O directamente, ¿cuáles son aquellas cosas que vemos que son injustas? O sea, que se están produciendo una injusticia en el centro escolar y no somos capaces, ¿no? de actuar. Bueno, bueno, pues esto. El objetivo, ojo, no sería tanto aplicar un método o aplicar un método experimental, ni tampoco conocer a fondo una realidad, ¿no? Interpretar la realidad, sino el cambio, ¿de acuerdo? El cambio para la emancipación de los sujetos, para que consigan su autonomía, tanto en la decisión, tanto de decisión como en la conducción de estos procesos escolares. ¿De acuerdo? O sea, fijaos que también este proceso de investigación-acción, de alguna manera, pues eso, o sea, intenta como romper pues, aquellos lazos, ¿no? Que no nos permiten, pues eso, que un centro escolar pues trabaje con autonomía, ¿no? Trabaje, pues eso, por de sus intereses, etcétera. Yo creo que de alguna manera u otra, yo creo que ya nos están viniendo a la mente imágenes, ¿no? O un poco de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? O sea, yo creo que nuestros centros escolares, en nuestros centros educativos, en la universidad incluso, ¿no? Pues muchas veces se producen o hay elementos, ¿no? Que podemos señalar que de alguna manera u otra, pues a veces, pues eso, supone una contradicción, ¿no? O incluso pues a veces una injusticia, ¿no? Con algún grupo, ¿no? de estudiantes o de docentes o de familias. Bueno, por ir un poco al... bueno, Kurt Lewin es el que desarrolla, el que primero habla de esta investigación-acción, ¿vale? Bueno, es norteamericano, bueno, él empieza a hablar del Action Research y bueno, pues él lo acuña, ¿vale? O él de alguna manera pues inventa el término de investigación-acción. Y bueno, él lo primero que señala, ¿no? Son estos tres elementos, ¿no? Estos tres elementos son imprescindibles para que haya una investigación-acción. Luego esto se ha ido cambiando, luego veremos, ¿no? Cuáles serían estas otras fases, ¿no? de la investigación-acción. Pero bueno, él lo que señala es que, bueno, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? O sea, todos tienen que participar, todos suman, el colectivo es más inteligente que el individuo y entonces cuanto más seamos, mejor, una mejor lectura de la realidad vamos a hacer. ¿Vale? Yo creo que esto es algo como un poco obvio, ¿no? Pero que a veces se nos escapa, ¿no? A veces se nos escapa de que, pues eso, de que el colectivo, la comunidad es más inteligente, o sea, somos capaces de ver más elementos de esta realidad, que ya hemos dicho que es una realidad compleja, que el individuo, ¿no? O un par de personas. También muy importante el tema de, bueno, ya lo hemos comentado antes con el liderazgo distribuido, ¿no? Las responsabilidades distribuidas o esta jerarquía horizontal, ¿no? O sea, también la idea del impulso democrático de los procesos del centro, ¿no? O sea, no, la democracia funciona, ¿no? Si todos participan, ¿no? Y todos opinan, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, esto funciona si todos participamos, si todos opinamos, si todos damos, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Si no, pues va a funcionar regular, ¿no? Cojeando un poco. Y bueno, él señala que el objetivo es el cambio educativo y el cambio social. O sea, nuestra tarea de alguna manera traspasa, ¿no? las barreras del centro y entonces se refiere, ¿no? Pues a este cambio educativo que al final se traduce, ¿no? Se traduce en la sociedad. Bueno, la idea que os he comentado antes, ¿no? De si somos capaces de mejorar estos procesos escolares, mejoraremos, pues, no sé, algunos de los problemas que nos podemos encontrar, ¿no? Pues mejoraremos los valores de los estudiantes, mejoraremos su capacidad crítica, ¿no? Su capacidad de lectura, de reflexión, etcétera, ¿no? O sea, tiene también un componente social, ¿no? Esta idea de Lewin. Y ojo, que aquí viene una de las patas que ya, bueno, ya lo hemos comentado. O sea, para Lewin, esta idea de la investigación-acción es un proceso que, bueno, él señala estos elementos. Ahora vamos a ver, más adelante veremos otros elementos de este proceso investigativo, pero sí que hace hincapié en que para que el cambio pueda surgir o se pueda producir,
no solamente, bueno, pues tiene que ser esto pues un hecho aislado, ¿no? O un fenómeno aislado, sino que hace falta repetición. O sea, la mejora tiene que ser un elemento intrínseco, el cambio tiene que ser un elemento intrínseco de los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, la realidad no es una fotografía, o sea, la realidad no es algo que está fijo. No, o sea, la realidad cambia, la sociedad cambia y la escuela tiene que cambiar y adaptarse a esta sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cómo se adapta? Bueno, pues a través de este cambio, de esta transformación de aquellas cosas que suponen un problema. Y entonces, bueno, él señala estos pasos, ¿no? De alguna luego veremos otros pasos un poquito más definidos, pero bueno, él señala esto, ¿no? Conceptualizar y analizar el problema, o sea, son los elementos más importantes, su influencia, a quién implica, etcétera. Planificar un programa, ejecutar un programa, evaluarlo y luego vuelta a empezar, ¿no? O sea, todo vuelta a empezar. Y bueno, esto también, bueno, fijaos ya estas ideas, esto él lo desarrolló por los años 70, estas ideas que de comunidad de aprendizaje, ¿no? Comunidad profesional de aprendizaje que bueno, que emergieron relativamente hace poquito, ¿no? Pero fíjate, ya se hablaba de esto, ¿no? O sea, ya se hablaba de esta idea de esta comunidad que aprende, ¿no? De esta comunidad que aprende, toma decisiones sobre su propio aprendizaje, ¿no? Basadas en evidencias. Y entonces estos aprendizajes se van quedando, o sea, se van quedando, se van acumulando y bueno, pues con el paso del tiempo, pues vamos, o lo vamos renovando o permita que otros compañeros pues echen mano, ¿no? De estos aprendizajes, ¿no? Fijaos cómo hay algunos términos, ¿no? Pues que se han desarrollado desde hace tiempo, o alguien ya los comentó antes, el docente investigador, las comunidades de aprendizaje. Y entonces, bueno, pues a veces como que también pues, nos cuesta, ¿no? Adaptarnos a estas cositas y a lo mejor hasta que no surge a lo mejor un movimiento, ¿no? O bueno, un movimiento teórico o a lo mejor alguien que intenta desarrollar algún tipo de comunidad de aprendizaje, pues no es como que no nos empapamos de esto, ¿no? Bueno, Keynes y Carr, recogiendo también un poco las ideas de Lewin, ellos señalan también otros dos puntos importantes, ¿no? en la investigación-acción. Por un lado, la mejora, que de alguna manera pues, la mejora va acompañada del cambio, ¿no? O el cambio tiene que ir acompañado de mejora, ¿no? ¿Mejora de qué? De las prácticas. O sea, lo que no funciona, pues fuera, ¿no? O sea, lo que no funciona, a transformarlo. Mejora del entendimiento. O sea, esa práctica que no funciona, ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está eso? ¿Por qué no va a favor de nuestros intereses? ¿Por qué no va a favor de las necesidades de la comunidad, de los estudiantes? ¿Por qué no? O sea, no se trata solo de decir, ojo, bueno, aquí hay un problema de rendimiento y cambiar, no, sino hay que ir un poquito más allá y comprender, ¿no? La globalidad del problema, que como ahora veremos será pues, la primera fase de la investigación-acción. Y bueno, mejora de la situación donde la práctica tiene lugar. O sea, ¿dónde hemos detectado el problema? En el aula, con un estudiante, un grupo de estudiantes, con un curso entero, por ejemplo, ¿no? Hay problema en la lectoescritura, ¿no? Con un curso entero. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues eso, ¿no? O sea, centrarnos, ¿no? En este contexto. Y luego, el tema de, bueno, interés. Vaya, lo que hemos dicho antes. Los docentes, los estudiantes tienen que ir por su voluntad propia. ¿De acuerdo? Por voluntad propia para implicarse en todos estos procesos. Y bueno, cuatro elementos que de alguna manera yo destaco, ¿no? Que sean condiciones, ¿no? Para que se dé esta investigación-acción. Bueno, también planteamiento, bueno, de lo que yo he señalado de la práctica social. O sea, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ojo que aquí, ahora lo vamos a ver, la investigación-acción aquí falla un poquito, ¿no? Falla un poco en esa planificación, ¿no? Que hay que hacer. O sea, sí que tiene un fondo teórico, como estamos viendo, pues importante, sí que señala cuáles son esas fases, pero luego en lo que es la planificación, en el qué vamos a hacer, ahí falla un poquito, ¿no? Como vamos a ver también a continuación. Bueno, yo creo que bueno, los cambios pues no solamente se tienen que dar en un momento, no nos podemos conformar con algo que estamos haciendo y siempre tenemos que estar con esa actitud crítica, reflexiva, ¿no? de cambio. Entonces, por eso la investigación-acción, de alguna manera, yo creo que también, pues no sé, tendría que incluirse, ¿no? De alguna manera en la cultura de los docentes, en la cultura escolar, o esto sea lo ideal, ¿no?
y bueno, por de alguna manera, pues que suponga, pues eso, ¿no? El inicio de un proceso que de alguna manera no tenga fin, o que sea el inicio de un proceso que poco a poco vaya, se vaya agrandando o vayamos ganando más adeptos, ¿no? Que, bueno, sabéis que aquí pues estamos gente de diferentes centros escolares y bueno, no es que estemos un centro escolar entero, ¿no? Si hay gente de diferentes centros y bueno, pues a lo mejor que estas personas intenten, ¿no? Pues a través de, pues eso, ¿no? De la evidencia, del aprendizaje, de lo que van consiguiendo, pues intenten también captar, ¿no? Pues a otros compañeros, ¿no? Esa sería pues la idea, lo ideal, vaya. Bueno, la idea de que todos participan en todas las fases y en todo momento. No hay especialista, no es que alguien se vaya a encargar de esto, el otro tal, no, sino el liderazgo o la responsabilidad tiene que ser, por de alguna manera, distribuida, ¿no? O sea, tanto en el desarrollo del conocimiento del problema, de sus causas, sus elementos, sus factores, como en la evaluación final, ¿no? O sea, con el proceso y como en la evaluación final. Y bueno, sí que un tema también, bueno, ya lo hemos comentado, pero un tema por hacer hincapié, la emancipación pues, de las injusticias, de las irracionalidades, de las incoherencias, pues en eso, en los procesos, funciones, clima escolar, contenidos, etcétera. Bueno, ¿de dónde señalan que emerge el proyecto, ¿no? ¿O quién es? Bueno, por delimitar, ya lo hemos comentado, pero por delimitar. ¿De dónde? Puede ser de los docentes, del equipo directivo, puede ser de educadores sociales que se encuentren dentro de la comunidad, detecten un problema y a lo mejor pues, vayan al centro escolar o incluso si están en un espacio también educativo, bueno, pues que intenten desarrollar esa práctica. Kemi es esto, lo que os comentaba antes. Él ya sí que señala que igual sería bueno, ¿no? Pues este investigador externo que de alguna manera pues tiene como una comprensión a lo mejor más amplia, ¿no? De lo que es la realidad o ha vivido otras experiencias, ¿no? Que a lo mejor no tiene por qué ser la del contexto particular en el que quiere intervenir, pero bueno, que de alguna manera pues se puede involucrar en la vida del centro, puede conocer pues cuáles son pues eso, ¿no? La cultura, los códigos que se manejan en el centro, los problemas que se encuentran y bueno, pues inmiscuirse como parte del proceso, ¿de acuerdo? No sé si a lo mejor aquí está, pues sería un poco la figura que jugamos los compañeros de la universidad, ¿no? A lo mejor se me ocurre, ¿no? Y bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para empezar? ¿Qué se necesita para empezar? Bueno, pues bueno, yo creo que lo primero, voluntad colectiva de cambio, ahí lo señalo, ¿no? Que esto que queramos cambiar. Y luego también, bueno, pues que de alguna manera se refleje, o sea, que alguien diga, oye, que aquí hay un problema, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, ¿no? Por unas cosas o por otras, estamos inmersos en nuestras rutinas diarias y a veces pues tenemos poco tiempo pues, para pensar en aquellas cosas que a lo mejor se podrían mejorar, ¿no? Y que, bueno, pues por estar ahí metidos en nuestro día a día, pues no tenemos un tiempo para pararnos y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿De acuerdo? Bueno, igual hago hincapié, ¿no? En la idea de esta participación voluntaria. Bueno, ellos, Kemis, reflexionan, bueno, junto con otros compañeros, reflexionan, ¿no? Y señala y dice, bueno, pero ¿qué es lo que queremos conseguir? O sea, ¿qué es lo que queremos conseguir dentro del centro? Aparte de este cambio, bueno, pues unas experiencias de aprendizaje racionales basadas en la evidencia, ¿no? Y en las necesidades de esta comunidad escolar, una serie de prácticas pedagógicas que sean justas, de justicia social, que sean solidarias, que tengan que ver con los problemas de la comunidad, ¿no? Y con aquellos riesgos que tienen que ser enmendados de alguna manera, ¿no? Y también, bueno, lo que hemos comentado, sostenibilidad de estos procesos. O sea, que no sea, pues eso, flor de un día, ¿no? Que se llama, sino que esto pues vaya, que se mantenga en el tiempo. No sé, que se mantenga en el tiempo. Y bueno, igual aquí habría, pues, bueno, seguro que estáis pensando por muchas cositas, por muchos puntos, muchas debilidades, ¿no? Seguro que estoy hablando y estáis pensando en algunas debilidades que tiene esta investigación. Efectivamente, a ver, no es un proceso que perfecto, ¿no? No es algo perfecto, ¿no? O sea, siempre se puede pensar, ¿no? Sobre esto. Pero bueno, pues yo creo que sí que es un buen camino, ¿no? Para comenzar a andar. Bueno, algunos ejemplos sí que quería traer algunos ejemplos porque es cierto que esta investigación, sobre todo en su desarrollo teórico, pues falla en el qué. O sea, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Porque además una de las claves, como ellos dicen, es la práctica para el cambio. O sea, hacer algo en el centro para cambiar.
pero ahí es donde, de alguna manera, bueno, pues hay como un punto ciego, ¿no? Porque, bueno, realmente no se propone nada. O sea, ellos dicen, bueno, aquí están estas experiencias, aquí está esto otro, pero bueno, claro, ellos lo que dicen es, esta práctica que se va a realizar tiene que venir de los sujetos del centro escolar. Pero bueno, sí es cierto que a veces dices, bueno, pero ¿el qué? ¿No? O sea, muchas veces yo creo que también fallamos un poco en esto, ¿no? Y bueno, pues nada, os he traído dos ejemplos. Uno lo ponen ellos que dice, bueno, ¿qué se hizo para mejorar la lectura bueno, en una escuela de Canadá, creo, de Norteamérica? Nada, ellos vieron qué problemas de lectura había con los niños y vieron posibles soluciones, ¿no? Esto entre docentes, ¿no? Ellos dijeron, bueno, ¿qué problemas tienen? ¿No? Docentes que habían dado clase a estos niños y dijeron, bueno, ¿qué ocurre? Nada, ellos llegaron, llegaron a una serie de problemas y dijeron, bueno, pues vamos a dar 10 soluciones, ¿no? Estas 10 soluciones. Y al final dijeron, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, con esto vamos a conseguir algo, con esto no vamos a conseguir nada. Entonces al final se quedaron con 4 estrategias y, bueno, que son estas, ¿no? Las que veis aquí, lectura prolongada, interrumpida, grupos de estudio de lectura, grupos de consulta para la mejora de la lectura, y negociado de estudio entre docentes y estudiantes, ¿no? Negociado de estudio sobre la lectura. Estas 4 estrategias la aplicaron durante unos meses, no sé si durante, pues, igual lo que sería un periodo académico, 3-4 meses, y nada, y luego pues evaluaron el proceso, ¿no? Donde evaluaron todas las experiencias que habían tenido al ir a aplicar esto, y luego reflexionaron, bueno, pues de los cambios que se habían producido, ¿no? Y bueno, luego evaluaron pues todo el proceso, ¿no? O sea, el propio proceso de investigación-acción, ¿no? O sea, que cómo habían tomado las soluciones, cómo habían planeado esto, ¿no? Para mejorar ese proceso, ¿no? Porque igual vieron que al evaluar este proceso, igual dijeron, oye, pues a lo mejor hemos fallado un poco al dialogar sobre estas soluciones o al dialogar sobre los problemas. A lo mejor estos problemas no eran los clave, a lo mejor tenemos otros problemas, ¿no? O sea, de ese proceso pues también se pueden sacar algunas ideas. Bueno, pues un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que, como veis, bueno, pues dijeron, bueno, ¿qué solución? Bueno, pues lectura prolongada en el aula, ¿no? Que lean en el aula, en alto, que lean en alto y con eso pues se mejora la lectura. Y luego, bueno, pues que estudien, que cuando vayan a leer, que lean entre ellos en voz alta y ya está, ¿no? O sea, que será la idea del grupo de lectura. Bueno, como veis, bueno, pues sacaron una serie de ideas que de alguna manera ellos imaginaron que iban a servir, ¿vale? Entonces, bueno, nada, otro ejemplo. Bueno, este sí que me pareció, la verdad es que muy, muy interesante, la verdad. Nada, esto también igual, en una escuela de Canadá, creo, pues nada, se negocia, bueno, este ejemplo lo llamaron negociar el currículum, porque, bueno, lo que querían fomentar era el estudio de la lengua inglesa, bueno, lo que sería la lengua castellana, ¿no? La lengua y literatura. Y entonces, bueno, vieron pues eso, que vieron problemas de rendimiento, vieron problemas, ¿no? Con esta materia y entonces lo que hicieron fue, bueno, por decir, bueno, vamos a negociar el currículum, ¿no? Vamos a ver qué quieren estudiar los estudiantes durante este año. Pero ojo, el negociado del currículum fue como una actividad. O sea, ellos estaban dando su curso normal, ¿no? Y entonces, durante el curso normal, una actividad era decir, bueno, vamos a pensar sobre currículum, ¿no? Y entonces, en ese pensar sobre currículum, entonces, bueno, pues eh, tenían que desarrollar, bueno, diferentes capacidades, diferentes destrezas y habilidades que tuvieran que ver con la práctica de la lengua inglesa, ¿de acuerdo? Y entonces esto era, bueno, pues un arma de doble filo. Por un lado estaban trabajando la lengua inglesa, pero por otro lado se le estaba teniendo en cuenta de una manera muy democrática, ¿no? Pues para ver qué eran lo que ellos querían. O sea, bueno, ese año no, sino al año siguiente, ¿no? Porque ese año estaban ya dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, sería ya al año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, era como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, pues enseñas lengua inglesa, pero por otro también un proceso democrático, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que desarrollaron, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, luego en la evaluación, bueno, la evaluación de la docente de todo el proceso fue esta, ¿no? Reflexionar el porqué, ¿no? De la escuela
con los estudiantes, ¿no? De esas relaciones de la escuela con los estudiantes que iban surgiendo, ¿no? En el proceso de negociado de currículum. Cuáles eran esos procesos de aprendizaje, ¿no? que iban emergiendo cuando los estudiantes decían, oye, que yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar lo otro, sobre las prácticas del propio proceso negociado, sobre si ha sido educativa o no, o sea, si se ha llegado a los objetivos de este negociado o no. Y sobre todo el proceso, ¿no? Sobre todo el proceso desde que se le plantea a los estudiantes hasta que se evalúa su rendimiento en inglés, que al final era lo que se quería alcanzar, fijaos, ¿no? O sea, al final era lo que se quería alcanzar. Bueno, aquí 2 ejemplos, en el libro hay más, pero bueno, para que veáis un poco que el qué de la práctica puede variar, ¿vale? Puede variar, ¿no? Y es algo pues, que tenemos que pensar entre todos y que de alguna manera pues, puede variar. O sea, no hay un esquema en esa planificación, en ese qué vamos a hacer, no se propone un esquema, o sea, se propone, bueno, pues que se piense a través de los problemas. Bueno, en 2014, nada, estos autores señalan que efectivamente la investigación-acción pues se ha trabajado con muchos elementos, ¿no? Con muchos problemas, desde la perspectiva feminista, comunidades indígenas, sobre la participación democrática, sobre el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, según el contexto, pues nos centramos en un elemento o nos centramos en otro, ¿no? Bueno, vamos ahora con las fases de la investigación-acción, que de alguna manera pues es también lo que nos interesa, ¿no? O cuál va a ser, cuál va a ser esos pasos, ¿no? Que tenemos que ir dando como en los diferentes grupos. Y nada, bueno, pues esta fase es la primera fase, evidentemente, identificar el problema. ¿De acuerdo? Identificar el problema de la realidad, el problema que hayamos observado, claro, a ver, esto puede empezar de dos maneras, ¿no? De no tener idea qué es lo que ocurre y entonces nos sentamos a hablar o que alguien llegue con algunas ideas y decir, bueno, vamos a ir por aquí, que yo creo que es lo que suele ocurrir. O sea, nadie, o sea, yo creo que todos tenemos una opinión, ¿no? Más o menos formada, ¿no? De lo que ocurre en nuestro centro. Entonces, pues la idea, o sea, o también aquí el problema es sentarnos, ¿no? A hablar, ¿no? Sobre esto. Bueno, cuando señalo lo de diálogo formal, no es, o sea, es un diálogo en el que se lleguen a una serie de conclusiones, o sea, que no sea hablar por hablar, que no sea cháchara, ¿no? Decir, bueno, vamos a sentarnos, no, o sea, nos sentamos, estamos dialogando y tenemos que llegar pues a una serie de problemas, a una serie de conclusiones. No podemos solucionarlo todo. Hay cosas que se quedarán en el tintero. Y de hecho, bueno, ahora lo pongo más adelante. O sea, y luego también, pues eso, la realidad, lo compleja que es, a veces nos puede abrumar. Bueno, pues vamos a centrarnos en estas cosas que vemos que son urgentes. No solamente el problema, que a veces el problema puede más o menos estar a la vista, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de rendimiento, si hablamos que tenemos un problema en el aula, un problema de convivencia entre una serie de compañeros, hay veces que a lo mejor pues sí que está más o menos claro. Aquí también lo interesante y lo imprescindible es hablar de qué características y qué elementos forman el problema. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos la práctica, vamos a ver por dónde van estos tiros, ¿no? De hecho, aquí pongo que, bueno, tanto los que se pueden resolver como los que no, ¿no? O sea, habrá problemas que podemos resolver y a lo mejor hay otros elementos que tienen que ver con el problema que no podemos resolver, pues bueno, de alguna manera u otra, pues también tienen que estar en esta reflexión que hagamos. ¿Dónde nos tenemos que fijar? En estas incongruencias, incoherencias, esta falta de lógica de estos procesos, de estas relaciones, de estos contenidos, etcétera. Bueno, recoger datos para... Este sería el siguiente problema, ¿no? O sea, tenemos el problema, hemos visto sus causas, hemos visto sus características, pero aparte de la reflexión que hagamos, pues también tenemos que recoger datos para evidenciar este problema. O sea, no me vale solo con este diálogo. O sea, tenemos que coger una serie de datos, ¿vale? Que aquí, pues ya veis también la parte, ¿no? De ese proceso científico que hay que destacar, ¿no? Necesitamos datos para conocer el problema. Muy importante, formular una hipótesis. Aquí la hipótesis no se trata tanto en realizar una conjetura que queramos comprobar y que se convierta en ley, sino lo que tenemos que lo que nos tenemos que plantear es hacia dónde queremos ir.
O sea, ¿cuál es la realidad que queremos alcanzar? ¿Vale? ¿Cuál es el escenario en el que nos queremos ver cuando esto acabe? ¿De acuerdo? O sea, tenemos que imaginar o soñar. Bueno, más que imaginar o soñar, o sea, tenemos que decir, mira, quiero llegar aquí. No tanto como una habilidad o algo así, sino una realidad. O sea, quiero llegar hasta este punto, ¿vale? O sea, me tengo que plantear y me quiero plantear estos objetivos con estos recursos, ¿no? Y llegar hasta este u otro lugar. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente fase, bueno, pues diseñar en conjunto y ejecutar en conjunto este plan para solventar el problema, o sea, qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tiempo lo vamos a hacer, qué recursos, con qué sujetos van a participar, etcétera. Como os pongo aquí, pues este es el punto más débil, ¿vale? Aquí, de alguna manera u otra, a lo mejor cuando pensemos en esta planificación, igual pues nos podemos remitir a lo mejor a casos, bueno, pues a lo mejor eso, ver algunos casos, ¿no? Bueno, que sobre investigación-acción pues ya hay algunos, ya se ha hecho bastantes cositas, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí sí que a lo mejor habría que hacer pues otro ejercicio, ¿no? De ver pues cómo planeamos esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, que siempre tiene que venir del problema, ojo, no planear en sí, sino el problema y de los datos que hemos sacado. Y por último, bueno, esa evaluación continua, que bueno, no sería el último paso, ¿no? Esa evaluación continua, pero y esa evaluación final de toda esta planificación, de todo lo que hemos hecho. Datos que nos sirven para volver a empezar. O sea, esta evaluación final es el comienzo de lo que sería pues un nuevo proceso, ¿no? Un nuevo proceso de investigación. Bueno, una de las cosas que señalo es que, bueno, es cierto que esta investigación-acción se enmarca en la teoría de crítica y entonces a veces como que estamos como muy, o como estamos muy influenciados, ¿no? De utilizar una serie de herramientas que tengan que ver con el paradigma cualitativo, ¿no? O de carácter cualitativo, ¿no? Como entrevistas y tal. Bueno, yo lo que digo aquí es que todas las herramientas son bienvenidas. O sea, para entrar a recoger datos de este problema, pues podemos utilizar un cuestionario, podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar focus group, observación participante, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que todas las herramientas que estén a nuestra disposición para comprender la realidad, pues son bienvenidas. Bueno, esto es una de las cosas que señalo, ¿no? O sea, ¿qué herramienta? Estas son algunas ideas que aporto yo, ¿no? ¿Qué herramientas utilizar? Bueno, pues las que necesitemos para afinar esta reflexión. Bueno, esto que ya he comentado, ¿no? De llegar a conclusiones para no perdernos en el camino, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿dónde tenemos que llegar a tomar una serie de decisiones? En esta propia en esta reflexión de grupo, a veces sí que creo que es importante hacer autocrítica. O sea, por lo general, cuando pensamos en los problemas y en sus causas, nosotros no somos la causa está fuera, ¿no? En los padres, en los estudiantes, en el ambiente, donde sea. Pero los profesores, cuando pensamos entre nosotros, nos falta autocrítica también. Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que pensarnos como posibles parte del problema, ¿no? Que lo podemos ser, ¿vale? Y esto no es ni malo ni bueno, esto es lo que es y es con lo que hay que trabajar y lo que hay que intentar cambiar. Bueno, ¿qué planificación? Lo vuelvo a repetir. La investigación-acción no es que dé muchas pistas, es que no da ninguna para esta planificación. Entonces, es aquí donde, pues igual, a lo mejor cojea, ¿no? Se podría decir que cojea, pero claro, esto también tiene que ver con lo que hemos señalado antes de la importancia del contexto. Es que según el contexto, según los sujetos que participen, según quienes se involucre, según los recursos que tengamos, pues el plan que desarrollemos para el cambio pues será uno o será otro. Entonces, bueno, efectivamente, pues no, o sea, no se justifica, ¿no? Que te den una planificación o te den un proyecto o un proyecto cerrado, ¿no? Entonces, bueno, bueno, rápido, algunas ideas que he señalado para que se nos queden. Bueno, pues fortalezas de esta investigación-acción nos obliga a una reflexión conjunta, una reflexión sobre la realidad. Entiende que la realidad es compleja, que eso también pues, es un punto a favor. O sea, la realidad no es una cosa que se base solo en aplicar esto otro método, sino que va un poquito más allá. La necesidad de estas respuestas contextuales, ¿no? A problemas contextuales, al fin y al cabo, bueno, pues nos obliga, ¿no? A establecer estos compromisos,
refuerza algo que yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que también esto es un elemento capital de la investigación-acción, y es que nos permite reforzar estas relaciones, estos procesos democráticos, que además es una cosa que por lo general ni tenemos o tenemos poca práctica, y además es un problema ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel pues eso, universal, de todo el mundo, ¿no? O sea, hablamos mucho de democracia, pero luego bueno, pues en la sociedad se ven unas prácticas que no son para nada democráticas en muchos lugares del mundo. En Ecuador, en España y en otros sitios. Bueno, también algo muy bueno es que en el propio proceso de investigación-acción, o sea, es un aprendizaje continuo, ¿no? Y además desde el principio. Y yo creo que esto es una de las cosas, ¿no? que siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Para animarles a este tipo de investigación, porque, o sea, desde que empiezas hasta que acabas, no eres el mismo, ¿no? Ya te metes en un proceso de aprendizaje y de cambio y de conocer a los otros, de conocer a tus compañeros, no sé, que yo creo que es muy bonito, ¿no? Y muy gratificante, sinceramente. O sea, es una de las cosas que más valoro, ¿no? De esta investigación-acción. Eso, bueno, transforma el contexto, pero transforma también a los sujetos. Bueno, algunos problemas prácticos. A ver, con esto no quiero tanto desanimaros, sino bueno, que sea también un poco una guía, pues eso, un aviso para navegantes, ¿no? Ojo, que si te metes en el barco igual te mareas, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Qué ocurre con esta investigación-acción? Bueno, pues que los cambios pues nos cuesta esfuerzo físico, mental, tiempo, y muchas veces pues esto ni está pagado ni está agradecido, ¿no? O sea, ni está dentro de nuestro horario docente, y muchas veces pues tampoco vemos estos cambios momentáneos. O sea, el cambio es paulatino y es lento, ¿vale? Es lento. Y solamente lo vamos a ver una vez que lleguemos al final y digamos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? O sea, yo creo que ahí es donde se ve. O sea, sí es verdad que, bueno, pues depende de la realidad, igual pues vamos viendo algún pequeño cambio, pero por lo general esto se verá al final y el cambio, pues igual tampoco es tan grande, ¿no? O sea, hay una falta de relación, pues en este costo-beneficio, ¿no? Lo que señalo aquí. Hay problemas, pues, que no dependen de nosotros. Y esto lo vemos, pues, incluso cuando vemos algunas estadísticas pues de eso, a nivel de Ecuador, ¿no? De cómo está la educación, pues ya nos arrojan algunos datos que señalan pues, que hay algunos problemas pues, que igual no dependen de tanto de los docentes, ni de los padres, ni de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en unos datos que sacaron, ¿no? Le preguntaron a los estudiantes que cuál era, por qué abandonaban la escuela, y ellos decían, bueno, un cuarto de las personas que abandonaban los centros escolares era porque tenían que traer dinero a casa. Y esa es la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo cambias eso? ¿No? O sea, ¿cómo cambias eso? Bueno, pues es complicado, ¿no? O sea, es complicado, pues además eso tiene que ver pues con las condiciones materiales de vida de las familias, de los estudiantes, y a veces, pues bueno, eso es un ejemplo, ¿eh? O sea, nos enfrentamos a realidades complejas que muchas veces los problemas no dependen de nosotros, y bueno, pues hay que tener también la vista puesta en eso, ¿no? Yo os digo, esto no es para desanimar, esto es para, bueno, para que lo sepamos, que nos vamos a encontrar con esto. Y bueno, vamos, que voy a contar, vaya. Pero bueno, para recordarlo. Y esto, bueno, pues uno de los problemas también que tenemos en Ecuador y en otros sitios, pues que al final los procesos educativos, bueno, pues o sea, la educación está muy centralizada y estamos en un constante rendición de cuentas bueno, pues que ahí pues también deriva mucho de los problemas o de las limitaciones que tenemos al actuar en la realidad escolar, ¿no? En la realidad de los centros escolares. Bueno, problemas teóricos, bueno, tampoco nos vamos a meter, no quiero haceros un lío, pero bueno, ya los hemos comentado antes, ¿no? Claro, si estamos en una realidad unidimensional, ¿no? Que es una de las cosas que se llama Marcuse, donde de alguna manera no podemos salir de ella, claro, ¿cómo pensamos lo otro? ¿Cómo pensamos la otra cara de la moneda? Si vivimos en esta realidad, ¿no? Si vives en una cara de la moneda y no le puedes dar la vuelta, entonces ¿cómo somos capaces de llegar allí? ¿No? Entonces, en principio es imposible, ¿no? En principio, ¿no? En principio parece imposible, pero bueno,
no lo es, ¿no? Pero en principio, bueno, pues teóricamente sería imposible, ¿no? O sea, no ofrecen una solución. No, ya os digo, en el libro este 2014 sí que ofrece la solución esta de alguien que viene, ¿no? Y entonces te cuenta que tal vez exista otro mundo, ¿no? Pero no lo dan claramente. Bueno, lo que señala, ¿no? No puedes reflexionar sobre lo que no existe, ¿no? Solamente puedes reflexionar sobre las cosas que tienes, sobre lo que vives. Claro, luego también, bueno, la crítica señala buscar la otra cara de la moneda, pero ¿eso es lo bueno? ¿Eso es lo que nos favorece? A lo mejor no, ¿no? Pero bueno, esta crítica que hago, de alguna manera se puede, en este proceso continuo, ¿no? De reflexión, ¿no? De investigación-acción, al final solventaríamos esto, ¿no? O sea, solventaríamos esto, bueno, si esto no me ha funcionado, entonces me vuelvo al otro lado, ¿no? Y, y eso, bueno, a veces la investigación-acción supone eso, la transformación política del centro, la emancipación, la superación de las injusticias, de las insolidaridades, conocer la realidad, etcétera. Pero muchas veces esto no tiene por qué ser a lo mejor el objeto de investigación en sí. A lo mejor puede ser puede haber otros elementos, ¿no? O a veces podemos no ser conscientes, ¿no? de que esto se ha alcanzado, ¿no? Entonces, bueno, ¿habría algún cambio si esto no se ha alcanzado? Bueno, tampoco os quería liar más con esto, pero bueno, también son cosas que he aumentado, pero bueno, para que veáis que también de alguna manera esta teoría crítica pues tiene también sus deficiencias, o sea, no tiene su cojea, ¿no? De algún lado, pues al final como todas las teorías, o sea, todo es enmendable, ¿no? Todo se puede mejorar, ¿no? Y bueno, aquí nada, ya vamos a acabar, ¿vale? Y vamos a pasar a la tarea que os quería plantear. Bueno, pongo aquí bonus track. A ver, no íbamos a hablar de esto, pero bueno, lo saco, lo arrojo y pues si nos quedamos con algunas ideas, un marco teórico, aparte de, o sea, la teoría crítica sería un marco, ¿no? En el que pensar la realidad, pero otro marco que también yo creo que se adapta a la realidad en la que estamos viendo aquí, además es un marco teórico que parte, ¿no? de esta realidad, es el de la filosofía de la liberación, que viene a decir algo parecido de la teoría crítica, algo parecido, pero sí que partiendo de la propia realidad de Latinoamérica. La filosofía de la liberación no es tanto una perspectiva, sino o sea, no es tanto no estoy tanto de las ciencias sociales, sino bueno, es más una perspectiva filosófica. O sea, entraría dentro de lo que es la filosofía y luego esto pues lo podemos utilizar en diferentes campos, en la educación, en la sociología, en la psicología, donde queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues y nada, esta filosofía de la liberación sí que pone más el foco, ¿no? Sobre el oprimido. La idea es liberar al oprimido, ¿no? Sobre todo bueno, del pensamiento occidental, ¿no? De Norteamérica o de Europa. Y bueno, pues de esos recursos, de esas teorías, etcétera, que siempre vienen de allí, ¿no? Y entonces, pues nosotros como que siempre tenemos que estar, ¿no? Pues echando mano de ello, ¿no? Y esperando a ver a qué pues, quieren sacar, ¿no? Los investigadores en España, en Inglaterra o Norteamérica, ¿no? Pues para poder nosotros fijarnos en ellos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Aquí la filosofía de la liberación me gusta porque, o entiendo que sí que o sea, sí que tiene una perspectiva más emancipadora porque sí que Dussel, bueno, hay diferentes filosofías de la liberación. Yo me centro en Dussel, que es el que conozco, ciertos autores, Scanone, que también lo desarrolla. Yo me centro en Dussel y él sí que señala que, ojo, no se trata tanto de construir esta realidad, o sea, de construir una realidad alternativa a través de la dialéctica, a través del diálogo, que dialéctica sería a través de la palabra, ¿no? Día a través, léctica de logos, palabra, sino a través de la analéctica. Ojo, ¿qué es analéctica? Léctica de logos de palabra y ana de más allá, ¿vale? Ana viene del griego, que quiere decir más allá. Entonces lo que dice es que, bueno, pues esta reflexión, este diálogo no tiene que estar solo circunscrito a esta realidad, sino que tenemos que intentar llegar a lo que él llama la exterioridad del sistema para cambiarlo. Bueno, pues unas ideas que, bueno, un poco también para que veáis la diferencia, ¿no? Y bueno, pues para que nos quedemos un poco con esta idea. A lo mejor tenemos que rescatar esta idea de analéctica, ¿no? Decir, bueno, vamos a pensar, ¿no? Más allá o imaginar, ¿no? Esta realidad alternativa. Y bueno, aquí hay una esterilidad, ¿no? En esta idea filosófica hay una esterilidad, o sea, hay otro mundo posible, y entonces, bueno, pues hay que pelear, hay que luchar, ¿no? Para llegar hacia ese mundo posible. En educación, bueno, pues eso, o sea, hay otro mundo que tenemos que imaginar, ¿no? Pues al que queremos llegar. Bueno, un poco
bueno, es que la filosofía de la liberación, la verdad, es que es un marco teórico que a mí me gusta mucho y que yo creo que sí que, pues, a lo mejor en algún otro momento pues, podríamos hablar un poquito más de él, pues yo creo que sí que tiene pues, mucha fuerza. Bueno, fijaos, ¿no? En estas ideas, ¿no? de la analéctica, ¿no? Y bueno, que perfectamente se puede extrapolar, o sea, se puede utilizar dentro de las ciencias de la educación. Bueno, y bueno, hasta aquí ya, o sea, esto sería un poquito el repaso, ¿no? De lo que sería la investigación-acción. Bueno, hemos empezado eso, viendo el positivismo, interpretativismo, un poco también, para que veamos también a qué se opone y de dónde surge, porque al final, como habéis visto también, la perspectiva crítica, la investigación-acción también toma esa idea científica, ¿no? del positivismo, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, hemos hecho un repaso un poco, ¿no? Por esta perspectiva crítica de la educación, ¿no? Y al final pues hemos llegado pues, a la investigación-acción. Nada, no sé si os ha quedado todo claro o hay alguna duda. Igual, bueno, igual seguro que hay alguna duda, ¿no? O si queréis que a lo mejor repasemos algo, que veamos alguna otra cosilla. Pero vamos, yo creo, vamos a volver un momentín a las fases. O sea, yo creo que nos tenemos que quedar con estas fases. O sea, esto es el núcleo, ¿no? de lo que tendría que ser nuestro trabajo, ¿no? Donde tenemos que enfocar nuestro trabajo en los grupos, en cada grupo. Y bueno, yo creo que, o sea, bueno, yo creo que sí que, vamos, que es totalmente pertinente utilizar este proceso de investigación. De hecho, yo creo que muchos nos hemos visto identificados, ¿no? Cuál sería un poquito nuestro papel, ¿no? En lo que hemos visto. Y nada, bueno, a ver, tampoco hay que pensar que igual a lo mejor desarrolla este proceso y luego a lo mejor no continúa. O sea, yo creo que la idea es echar a andar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es echar a andar, ¿no? Con estas premisas, con estas ideas en la cabeza y, y nada, y ver por dónde vamos, vaya, ¿no? Y poco a poco pues ir viendo los pasos que vamos dando. Ya os digo, estas serían como las fases claves. Y luego, no sé si eso, si a lo mejor pues pensáis que habría que a lo mejor pensar luego, a lo mejor de manera conjunta, ¿no? Este plan, ¿no? Cómo lo podemos diseñar, ¿no? Un poco a lo mejor por dónde podían ir los tiros, que como ya habéis visto, la investigación-acción no nos resuelve. Yo, para desarrollar esto, como os he dicho, he utilizado varios libros, he utilizado algunos artículos y lo único que te dan son ejemplos. O sea, ejemplos de cómo otra gente lo ha utilizado, pero no hay un plan establecido, ¿de acuerdo? Que esto igual, como os digo, pues luego lo puedo os lo puedo compartir. Bueno, bueno, no sé si tenéis alguna duda o alguna cosita que queréis comentar. Mientras pensáis alguna duda o algo, os voy a pasar por el chat. Os voy a pasar por el chat a todo el grupo el documento donde está la tarea para que lo podáis tener, para que lo leáis. Pero bueno, que lo voy a leer también aquí con el PowerPoint. Pero os lo paso por el chat. ¿Vale? Un momento. O sea, el documento que, a ver, el documento que os voy a pasar por el chat es el mismo que vamos a ver aquí en el PowerPoint, pero para que lo tengáis, ¿vale? Lo podéis descargar. Es un pequeño documento donde aparece lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si me he pasado de la hora. Creo que sí, un poco. Creo que íbamos a estar hasta las 6:30, ¿no? Bueno. Bueno, Giri, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que podemos dejar 5 minutos para realizar la actividad. Sí, igual dejar unos 5 minutos para la actividad y igual se puede revisar también en los grupos, en los semilleros. También se podría, o sea, ¿Cómo de compartir. juntarnos ahora? Ah, o sea, luego, que en los canales Ah, claro, claro. Eso es, que en lugar de lo mejor compartirlo aquí, que puede ser también, pero si no, compartirlo también desde los semilleros, lo que tú veas. Como ya dije, como estoy de cansados. Mira, lo que voy a hacer ya es pasaros también las diapositivas para que las tengáis, ¿de acuerdo?
Y pues no sé, como veáis de cansados, no sé, podemos dejar 5 minutos y ponerlos en común. Bueno, a ver, vamos a ver un momento la tarea. Vamos a ver la tarea que no la he presentado. Nada, la idea de la tarea sería reflexionar sobre lo que serían estas primeras fases. Claro, sería reflexionar pues de manera individual, ¿no? Porque no nos podemos juntar ahora en grupo. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Reflexionar personalmente, ¿no? Sobre dos problemas, ¿no? O sea, intentar destacar dos problemas importantes, ¿no? Que tengamos en el centro y, bueno, pues señalar cuál es el problema, ¿no? Describirlo con más o menos claridad y precisión. ¿Qué datos? No hay que sacar los datos, pero bueno, ¿qué datos nos pueden decir que o justifican este problema? ¿Y qué nos dirían? Y bueno, sí que creo que es interesante, ¿no? Guiarnos por estas preguntas de, bueno, ver cuáles son las causas de este problema, a quién perjudica, quiénes están involucrados o qué procesos están involucrados, porque a lo mejor muchas veces no es un sujeto el que esté involucrado, sino es un proceso, ¿no? Dentro del equipo directivo, dentro del aula, etcétera, y qué estructuras están involucradas, ¿no? O sea, pues el departamento del centro escolar, el grupo de docentes de tal curso, los docentes que dan a tal curso, el equipo directivo, etcétera, ¿no? Y de qué manera, y de qué manera, bueno, ahí hay una falta de redacción, ¿no? O sea, y de qué manera nos encontramos, o sea, cuál sería el origen del problema. ¿Vale? O sea, de qué manera estas personas se encuentran en el origen del problema, ¿no? Y por qué son estas personas y estos procesos, o sea, por qué son ellos y no son otros, justificarlo, ¿no? O sea, decir quién, de qué manera están en ese origen del problema y por qué. O sea, no se puede solo señalar, sino decir por qué. Vaya. Luego, una pregunta muy importante sería esta de aquí. O sea, ¿cuál es la relación lógica entre las personas y estos procesos que están involucrados? ¿No? Y a las personas que están involucradas. Es decir, o sea, ¿qué interés hay en que estas personas o estos procesos sigan perjudicando o no a estas otras personas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Tenemos un problema que tiene que ver, pues, con... bueno, pues los chavales tienen un problema de lectura, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es, pues, pues mira, que los recursos que utilizamos en el aula, pues no mejoran, ¿no? La capacidad lectora de los estudiantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues decimos, bueno, ¿quién planifica estos recursos? ¿Por qué los está planificando? Y si hay o de dónde emergen estos recursos que estamos utilizando y si hay una relación lógica en que esas personas sigan utilizando esos recursos para no favorecer el aprendizaje de los estudiantes, ¿vale? O sea, se trata un poco también de pensar con esa relación lógica entre lo que se está haciendo, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? Y el otro sujeto. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor nos podemos encontrar que sí que hay una relación lógica entre quien está perjudicando, ¿no? Y a la persona perjudicada. Entonces, si es que sí, bueno, no pasa nada. Quiero decir, si hay una relación lógica entre quien está perjudicando a la persona y entre el perjudicado y el perjudicador, no pasa nada. Decimos, vale, pues ya está, es que esto es así porque le interesa al que está perjudicando. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar directamente a la siguiente fase, a la siguiente parte, ¿no? Que sería, bueno, pues de qué manera podemos solventar este problema, ¿no? ¿Dónde poner el foco? O sea, qué procesos hay que cambiar, qué relaciones, qué espacios, qué relación con las familias, qué funciones docentes, etcétera. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, estas serían como las preguntas que yo creo que de alguna manera pueden guiar, ¿no? este inicio del proceso. ¿De acuerdo? Uh-huh. Manu, no sé cómo ves, yo un poquito por la hora y viendo que la tarea también lleva Sí. diálogo, reflexión, yo creo que para que realmente de juego, yo igual lo que podríamos hacer es que sea algo que se trabaje en los semilleros, en la reunión que los semilleros tienen, o sea, que cada uno reflexionemos sobre estas preguntas y que en la reunión de semilleros
dialoguemos un poco sobre esto y definamos también estas problemáticas en relación a desde el enfoque del semillero, porque igual dar ahora 10 minutitos, creo que igual es hacerlo a prisa. Me parece que tiene bastante jugo como para hacerlo, para favorecer ese diálogo, ¿no? O ese... No sé, lo que tú veas, ¿eh? No, sí, no, perfecto, sí, nada. Podéis llevar los materiales. De hecho, lo que vamos a hacer es a ver de qué manera podría compartir también los libros y los artículos que he utilizado para montar esto. Y también que os puedan servir como referencia, ¿no? Y claro, y perfecto. Y luego después de la reunión que tengáis con los semilleros, pues bueno, que me entreguéis luego esto más adelante, ¿vale? Porque la idea también es que haya una evidencia, ¿no? de este proceso. Y bueno, la verdad es que me interesa, ¿no? Me interesa ver también un poco cuál es el desarrollo, ¿no? Que decir de los problemas, ¿no? Creo que puede ser muy interesante como lectura. Sería igual eso, que se trabajen los semilleros y luego se te envíe a ti. Sí, me parece perfecto. Sí. Nada, ya tenéis eso, ya tenéis las diapositivas, tenéis también una hoja, bueno, ahí viene la tarea. Y nada, creo que Mabel ha levantado la mano. ¿Mabel? Sí, Manu, bueno, quería hacerle una consulta. Muy interesante su explicación. Bueno, al menos a mí sí me quedó bastante claro. La consulta es, todos los semilleros vamos a trabajar un mismo problema, por decir, planteamos un solo problema y cada semillero desde, por ejemplo, desde gamificación, desde aprendizaje colaborativo, tratamos de solventar o cada uno busca los problemas en función de lo que está viviendo, por ejemplo, por así decirlo. No, claro, cada grupo tendrá sus propios problemas y accederá a su propia realidad, claro. De hecho, dentro de los semilleros incluso habrá grupos, porque sí que creo que, por ejemplo, en nuestro semillero hay docentes de diferentes unidades escolares. Entonces, la idea sería que, por ejemplo, en tu caso estás tú y Katiuska, la idea sería que, por ejemplo, entre las dos y con mi apoyo, que pensemos o reflexionemos sobre esas problemáticas. Claro, para actuar directamente en esa realidad. Claro, sí. De todas maneras, aparte de que podamos hacer esta reflexión en conjunto, con los otros compañeros también, quiero decir, o sea, habrá problemas o habrá elementos que sí que se puedan comparar y que sí que sean extrapolables, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, de buscar esas soluciones, sí que podemos buscar soluciones conjuntas, ¿no? O sea, yo creo que esto, como todo, o sea, esto es al final, bueno, pues una serie de un constructo teórico, ¿no? Que yo creo que de alguna manera también podemos adaptar a nuestra realidad. De hecho, por ejemplo, en el libro no quería poner las diapositivas, pues no soy muy pesado, pero en el libro de 2014, Kemis y sus colegas señalan diferentes formas de aplicar ese proceso. O sea, ellos hablan de este proceso, pero hablan de diferentes formas de poder aplicarlo. Entonces también la idea es que, bueno, dentro de los semilleros, pues podemos también trabajar con estas cositas, ¿vale? Para adaptarlo a nuestro trabajo, a nuestra realidad. Claro. Sí, de hecho, igual también por reforzar lo que ha dicho Manuel y un poco a la raíz de la pregunta de Mabel, a ver, yo creo que todos los semilleros buscan mejorar la calidad de la educación. De hecho, yo creo que ese va a ser el paraguas que nos va a envolver a todos, ¿no? Pero sí es verdad que cada semillero va a abordar esa calidad, porque claro, la calidad de la educación es muy amplia, ¿no? Pero no podemos abordar, lo decía Manuel, no podemos abordar todos los problemas a la vez. Entonces, desde cada semillero todos vamos a intentar contribuir a mejorar la calidad de la educación, pero abordando pequeñas algunas falencias o algunas problemáticas o algunas necesidades que detectamos en nuestros contextos, ¿no? Pero que son también particulares, ¿no? Claro, y para eso también desarrollamos el cuestionario, ¿no? Que está también pendiente, ¿no? De
desarrollar que bueno, como hemos dicho, yo creo que puede ser un instrumento pues, muy valioso, ¿no? Aparte de la propia reflexión de los docentes, que se sistematice, ¿no? Esa reflexión, el cuestionario, incluso en algún momento pues podemos hacer un pequeño ejercicio de hacer alguna entrevista, un grupo focal, por ejemplo, alguna entrevista individual que también aporte, ¿no? a esto, ¿no? Entonces, claro, sí. Listo. De todas maneras, a ver, que tampoco, o sea, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, a ver, si en algún momento, por ejemplo, hay alguna duda con esto, tenéis mi email, ¿no? O sea, pues en algún momento me podéis escribir y yo encantado. O si en algún momento hace falta que yo me reúna con algún semillero o alguna cosa, oye, Manu, no sé, reúnete con nosotros que es que esto pues no lo vemos muy claro, a ver, pues nos reunimos, ¿vale? O sea, que aquí, ¿vale? Para lo que haga falta. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Manu. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues con esto arranca el curso y arranca también un poco todo el proceso que vamos a seguir este año y los próximos años para realmente seguir fortaleciéndonos en investigación como docentes investigadores a partir de la realidad concreta que cada uno tenemos, ¿no? Y desde la perspectiva de hacerlo en grupos, ¿no? Por eso creamos los semilleros, para que realmente los semilleros se conviertan en esos espacios también de aprendizaje compartido, ¿no? O sea, porque a veces uno en su institución pues está un poco sola, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo generamos esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, mucho ánimo, muchas ganas para todos, ¿no? Yo creo que igual el proceso es largo porque puede durar un par de años, pero creo que pueden salir cosas interesantes, creo que podemos salir todos un poco en la línea de lo que comentaba antes Manuel, ¿no? O sea, creo que podemos salir todos muy fortalecidos. Creo que podemos aprender mucho y podemos establecer también vínculos, ¿no? de relación también que puede intensificar, ¿no? Yo creo que a raíz de estar compartiendo pues este proceso y también el sueño de mejorar la realidad y la calidad de la educación en la provincia, ¿no? Yo creo que ese es el desafío, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues nada, un gusto haber compartido también esta tarde con ustedes. Gracias a todos por participar y les estaríamos enviando la fecha del próximo encuentro. En el próximo encuentro vamos a diseñar lo que sería la investigación que podría sustentar todo el proceso, ¿no? Es decir, a partir de... Bueno, en eso también nos acompañaría Manuel y sustentaría un poquito el instrumento que vamos a utilizar y el marco teórico un poco en el que nos vamos a apoyar para que sea el sustento teórico también, ¿no? de todo el proceso del proyecto que estamos realizando. ¿Sí? Y nada, luego por semilleros ya buscaremos también una fecha cada semillero para poder profundizar en la tarea que nos ha dado Manuel, que yo creo que es sugerente, ¿no? O sea, yo creo que hay bastante miga para poder hablar desde ahí. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Muy interesante todo. Chao, chao. Chao, chao.